Cita con vos. Lo que te gusta, lo que permitas y no. Saber a dónde vas, tus cambios, a dónde llegaste, tus metas, tus objetivos. Un espacio para conocerte, para el desarrollo personal, para ser protagonista de tu vida, de cultivarte. Una cita reflexiva. Prepara tu espacio interno. Acomódate. Porque vamos a ayudarte a encontrarte. Ahora en Cita con vos. Bueno, y ahora sí estamos en comunicación con Andrea Saporiti. Esta es nuestra cita con vos. Y como lo anunciamos al principio del programa, vamos a hablar de el propio límite y aprender a decir que no. Temones. Bienvenida a Citas de Radio, Andrea. Soy Angie, ¿cómo estás? Hola Angie, ¿cómo andás? ¿Y cómo están todos? Sí, ya que es en vivo, ahora es más fácil. Acá estoy con Elisa y con Pau también. La verdad que es un tema que está buenísimo ponerle foco en un día como en el de hoy. Así que todo tuyo a la palabra. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, un poco la idea de este tema surgió a partir de algo que habíamos hablado en el encuentro anterior, donde había quedado un poco como dando vueltas esta idea de los límites, ¿no? Y generalmente siempre asociamos la palabra límites con poner límites, con el límite a los hijos, y a mí me parecía interesante como repensarlo al revés, ¿no? Pensar en los propios límites, cómo a veces nos cuesta esto de poder como reconocer hasta dónde podemos, qué es lo que podemos, y ahí se incluye esto de aprender también a decir que no. ¿Y por qué el planteo al revés? Porque muchas veces nos parece que esto de decir que no es dejar de lado al otro, es no ayudarlo, es quizás por temor de fondo a una pérdida de afecto, ¿no? Que un poco esto pasa cuando uno habla de los límites a los hijos. Y me parece que pensándolo en relación a uno mismo, a veces también nos pasa que nos cuesta reconocer realmente cuál es el propio límite. Y para eso me parece que primero estaría bueno como definir de qué hablamos cuando hablamos de límites, ¿no? Porque a veces uno lo primero que asocia o piensa con el límite es llegar hasta ahí, ¿no? Después de ahí viene el desbarranco. Y a mí me parece interesante otra vez, ¿no? Como cambiar la mirada y pensar el límite como el espacio en el que me puedo mover. En algún punto estamos rodeados de límites, el tamaño de nuestro cuerpo es un límite, el lugar donde nos podemos mover es un límite, el lugar donde hoy estamos hablando es un límite, no es en cualquier lugar, ¿sí? O en cualquier espacio, es en este y no en otro. Y cuando uno puede empezar a pensar el límite al revés y ve que es el espacio en el cual me puedo mover, reconoce también aquellos bordes que de alguna manera me contienen, porque en definitiva el límite es una contención. Y cuando lo veo como algo que me contiene y en ese espacio me puedo mover, también me da como más, entre comillas, hasta como más libertad, ¿no? De poder decir, bueno, esto es lo que puedo, y esto se vincula con un poco con lo que veníamos hablando en los encuentros anteriores de lo posible, de lo que puedo, pero para eso tengo que parar y reconocer qué es lo que puedo. Y ahí es donde aparece el límite. Y esto de poder aprender a decir que no también tiene que ver con poder marcar este espacio de lo posible, ese espacio donde de alguna manera voy a ser realmente más proactiva, porque uno muchas veces, como dije antes, ¿no?, tiende a decir a todo que sí, y después aparecen las sobrecargas, aparece la irritabilidad, aparece el cansancio y aparece la imposibilidad de poder responder a eso sí. Eso no quiere decir que entonces ahora uno no diga nada que sí, ¿sí? Pero es una práctica, es poder registrar realmente qué es lo que puedo y qué no. Y cuando uno lo reconoce, me parece que eso permite ser además hasta más clara con el otro, ¿no? Y no solo con el otro, sino también con uno mismo, y poder decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi límite para esto? Ayer, esto es un cuento, pero que también ayuda, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando la carrera de psicología, ya lejos y hace tiempo, cuando teníamos prácticas en determinados lugares, me encontré en determinado momento con situaciones muy fuertes, porque había que atender personas dentro de lo que es la psicosis, que es muy fuerte y que no todo el mundo puede hacerlo, o sí, pero y yo dije, tengo que dejar la carrera porque yo esto no lo puedo. Me acuerdo que el profesor me dijo, no, de ninguna manera, esto es reconocer lo que uno puede, después uno trabajará en cómo
¿sí? Flexibilizar quizás pero el primer punto es reconocer, ¿no? Reconocerme en lo que puedo, reconocerme en lo que no puedo, y a la vez esto de animarse en determinados momentos a decir que no, porque eso también nos ubica en otro lugar. ¿Puedo realmente hacer esto? ¿Puedo? O sea, me parece que es abrir a las preguntas, ¿no? No hay, como siempre decimos, no hay recetas mágicas ni indicadores que digan hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, pero sí me parece que esto de detenernos en este espacio que tiene que ver con citas con vos, con uno mismo, y preguntarse, a ver, ¿cuál es mi límite ante determinadas situaciones? ¿Cuál es mi límite frente a lo que se me está proponiendo? ¿Cuál es mi límite? ¿Sí? ¿Hasta dónde puedo abrir o marcar ese espacio en el cual me puedo mover? Y me parece que eso puede traer hasta mucha tranquilidad, ¿no? Porque si no, a veces caemos en esto de ser hombres o mujeres maravilla, que no existen y que creemos que todo lo podemos, y sin querer caemos en una especie de omnipotencia mal entendida, ¿sí? O quizás un querer hacer todo en función de, y después darse cuenta que no se puede. Entonces me parece interesante, ¿no? Esto de poder repensar un poquito cada uno, bueno, a ver, ¿cómo estoy con esto? ¿Sí? ¿Qué es un límite para mí? ¿Qué me pasa cuando ante una situación digo que no? ¿Sí? Siento que el otro me va a dejar de querer, que entonces, o quizás me llevo la sorpresa de que a lo mejor hay un mayor respeto, ¿no? Frente a este reconocimiento, porque en definitiva esto quizás nos lleva a un valor interesante, ¿no? Que tiene que ver también con el reconocer y ser humilde ante lo que quizás no puedo. Eso no quiere decir que pues veamos qué cosas, ¿no? Y habrá infinidad, porque no solamente es el límite con uno mismo, sino también el límite con el otro. Vieron que muchas veces la imagen que aparece, si uno busca en Google imágenes de límite, lo primero que aparece es una mano, ¿no? Que marca una distancia. Y esa distancia es lo que se llama en los vínculos con las personas la proxemia, ¿no? La distancia emocional que tengo con uno o con otro, y que muchas veces cuando esa distancia no es de alguna manera reconocida, ¿sí? Uno se siente a veces invadido, y muchas veces ahí es donde el no aparece con la claridad que tendría que aparecer. Esto no quiere decir que uno tenga que decir no a todo, pero sí me parece interesante esto de poder repensar el límite, porque si no, como dije al principio del encuentro, a veces nos quedamos con la mirada puesta en el límite que le tenemos que poner a los hijos, pero no practicamos el propio límite. Entonces a veces eso en los vínculos se hace complicado. Y me parecía interesante esto de abrir a la pregunta, ¿no? A ver, ¿cuál es mi límite ante determinada situación? ¿Cómo puedo plantear el límite porque muchas veces también asociamos que marcar el límite es enojarse, o marcar el límite es decirlo de manera agresiva, y todo lo contrario. Creo que justamente cuando uno lo reconoce, puede pararse en otro lugar frente a la situación y decir, no, esto no, así no, esto sí, así sí, ¿sí? Y me parece que eso nos va también delimitando en lo que cada uno también es. Y me parece que a nivel vincular con uno y con el otro, puede ser de una gran riqueza aprender a reconocerlo, porque si no después aparece la sobresaturación, el cansancio, el no saber cómo salir de determinadas situaciones o cómo salir de determinados compromisos que a lo mejor se asumen. Bueno, cada uno sabrá a dónde le aprieta el zapato, ¿no? Pero me parece que es interesante esto de repensarlo al revés. Sí, así que esa era un poquito la propuesta. Por un lado es, sí, como vos decías, sacarle la mala prensa al límite, que sin duda, ¿no? Debe ir un poco en esto de demostrar que uno puede, o en esperar el reconocimiento de vos podés con todo, o cómo vas a decir que no. Uh-huh. Y como que hay una vuelta, ¿no? A ver el límite desde un lugar positivo y necesario, ¿no? Y natural, para ir un poco en contra de esa omnipotencia que a veces creemos tener.
Exactamente. De hecho, bueno, hay un libro, ¿no? Que se llama Los Límites Sanadores, que justamente habla de esto, ¿no? De Anselm, que justamente plantea esto, cómo el límite puede ser sanador, cómo me puede ayudar a pararme en otro lugar diferente, y eso me parece que es sumamente interesante, porque tal cual, muchas veces hay palabras que tienen mala prensa y en realidad son necesarias y son buenísimas, porque todo no se puede y porque hay determinadas situaciones donde uno tiene que ser claro y decir esto no, así no, sí. O así sí, ¿sí? Entonces, sí. Creo que este era un poco el punto, no sé si... Sí, y también, sí, algo que me gustaría charlar es que los límites tampoco son fijos, ¿no? Para siempre, entonces, a lo mejor si uno los piensa en, bueno, hoy no pude con esto o hoy te digo que no, pero quizás mañana eso puede ser y también te da más libertad, porque para mí a veces el tema de poner límites y uno decir no puedo con esto... Lo que a veces pasa es que no querés limitarte, ¿no? Y decir, no me quiero achicar, tengo que animarme. Y como que esa presión o esa exigencia de cómo voy a decir que no, si yo puedo, a lo mejor si le pones el tinte de, bueno, hoy no podés, pero a lo mejor mañana lo puedas hacer, ¿no? Exactamente, que en realidad tiene que ver, y esto está muy asociado con la flexibilidad, ¿sí? Con esa capacidad de poder acomodarse a las situaciones, pero a la vez también reconocerlas. Y como vos decís, quizás hoy es un no y mañana a lo mejor es un sí, y esta capacidad de poder también como moverse y desdecirse, porque también, si esto que vos decías, ¿no? Si el no me cierra, entonces no puedo después, ¿cómo me desdigo de lo que dije? Bueno, ahí es donde está esta flexibilidad y esta posibilidad de no quedar atrapado en solo sí o solo no, ¿no? Como si el sí fuera lo positivo y el no lo negativo, y a veces un no puede ser positivo. Y también a veces un sí puede ser negativo. Sí, totalmente. Algo que pensaba, ¿no? A ver qué te parece, como que el no saber el límite o no poner el límite va a veces de la mano a la ansiedad, ¿no? Sí, totalmente, porque a veces la misma ansiedad es la que lleva a responder rápido, a no darse esa pausa, ese momento para poder realmente registrar qué es lo que realmente uno puede y quiere, o quiere y puede, ¿sí? Sí. Y muchas veces la velocidad, la ansiedad, bueno, sí, dale, está bien, sí, está bien, sí, está bien, y después cuando querés acordar, ¿está bien? Sería la pregunta. Sí, o era lo que quería, o por qué estoy en esta situación que no quiero estar, ¿no? Exactamente, y cuántas veces nos pasa eso, ¿no? Frente a muchas situaciones concretas, cada uno se irá imaginando o recordando las propias. Entonces, creo que justamente una de las claves sería esto de no apurarse en responder. Sí. Déjamelo pensar, bueno, voy a ver, no sé, hay frases que uno puede ir como encontrando, ¿para qué? Para darse ese tiempo, porque obviamente no le vas a decir, espera, voy a detenerme, voy a respirar y después te contesto, ¿sí? Pero sí uno puede como aprender en esa práctica interna que venimos hablando a registrar y darse un espacio mínimo para poder reflexionar y repensar, bueno, a ver, esto es lo que realmente quiero, esto es lo que puedo, es el momento, no lo es. Abrir a las preguntas. Y creo que la ansiedad a veces, como muchas veces hemos dicho, hay una ansiedad que es operativa, pero hay una ansiedad que nos viene en contra finalmente. Sí, totalmente. Y como decías al principio, nosotros hacemos muchas como notas o nos interesa mucho el saber poner el límite en la familia, a los hijos, ¿no? En la educación. Y digo, ¿cómo vamos a poder hacer eso de forma positiva si no sabemos como padres ponernos el propio límite, ¿no? Entonces, quizás si a veces no lo hacemos por nosotros mismos, es también volver a ver la importancia que tiene sobre nuestros hijos los padres que no saben decir que no también. Exactamente, esto es clave porque además es parte también de
de aquellas cosas que uno transmite con el ejemplo, ¿no? Con aquello que los hijos van observando. Y aprender también a reconocer el propio límite es una manera de ayudarlos a que ellos también lo reconozcan y puedan entenderlo. Obviamente sabemos perfectamente que los chicos van buscando cómo correr ese límite porque es parte de su crecimiento y de su desarrollo. Por eso me parecía importante esto de pensar el límite al revés. Cómo nos manejamos nosotros como adultos y como adultos padres, en el caso de aquellos que tienen hijos, frente a los límites. ¿Buscamos también correrlos? ¿Buscamos transgredirlos? ¿Buscamos aceptarlos? ¿Qué hacemos? Sí, ¿Qué nos va pasando? Digamos que los límites son parte de nosotros y de la vida, ¿no? O sea que cuantos más claros los tengamos, probablemente nos movamos como de manera más eficiente en lo que vayamos haciendo, ¿no? Totalmente, y a la vez te voy a decir más, y también el reconocerlo nos permite aprender a pedir ayuda. Sí, tan clave. También nos pone en un lugar de salir de creer que todo lo podemos y que, bueno, hay cosas que hay un límite que la naturaleza me muestra, ¿sí? Qué sé yo, si yo tengo determinado tamaño y no llego a tal lugar, voy a necesitar que alguien me lo alcance, por decir algo básico, simple y cotidiano. Y de ahí en más, a las cosas más profundas. No todo lo sé, entonces pregunto. O le pregunto a aquel que me puede ayudar en lo que sabe. Eso también es reconocer el límite, ¿no? Y en esto me parece que es clave también mirándolo desde... Hoy estoy jugando mucho con esto de cambiar las miradas frente a las cosas que a veces las tenemos como dadas, ¿no? Sí. Y en esto... También el practicar en algunas situaciones el decir el no, que parece algo tan simple y a veces nos cuesta un montón decir que no, a tiempo, ¿no? Y eso me parece que también es algo que nos puede ayudar, ¿no? A estarlo más consciente, a tenerlo más sobre la mesa, si se quiere. Yo creo que tener esa práctica de decir que no o reconocer el límite y saber estar más en contacto con la necesidad y eso nos hace pedir ayuda, yo creo que es un ejercicio que trae tantas cosas positivas que como todo hábito bueno, totalmente, es como que ejercitándolo uno dice, bueno, qué suerte que pude decir que no, ¿no? También nos sorprendemos agradecidos de haberlo podido hacer. Exactamente, porque además después en el transitar de la vida, de la cotidianidad, de lo que va sucediendo, nos damos cuenta que determinados no fueron claves para lo que está sucediendo ahora, o no se está sucediendo ahora, ¿sí? Totalmente. Entonces, me parece que es una buena práctica y no sé si querés, tengo acá un poema Dale. de Hugo Finkelstein que la verdad que me pareció muy, muy acertado para este encuentro de hoy y que se llama El poema del no. Si querés. Dale, buenísimo, te escuchamos. Se lo repito. Dale, dice así. No es no. Y hay una sola manera de decirlo. No. Sin admiración, ni interrogantes, ni puntos suspensivos. No se dice de una sola manera. Es corto, rápido, monocorde, sobrio y escueto. No. Se dice una sola vez. No. Con la misma entonación. No. Como un disco rayado. No. Un no que necesita de una larga caminata o una reflexión en el jardín, no es no. Un no que necesita explicaciones y justificaciones, no es no. No tiene la brevedad de un segundo. Es un no para el otro porque ya fue para uno mismo. No es no aquí y muy lejos de aquí. No me deja puertas abiertas ni entrampa con esperanzas, ni puede dejar de ser. No, aunque el otro y el mundo se pongan patas para arriba. No es el último acto de dignidad. No es el fin de un libro sin más capítulos ni segundas partes. No se dice por carta, ni se dice con silencios, ni en voz baja ni gritando, ni con la cabeza gacha, ni mirando para otro lado, ni con símbolos devueltos, ni con satisfacción. No es no, ¿por qué no? Cuando el no es no, se mirará a los ojos y él no se descolgará naturalmente de los labios.
La voz del no no es trémula, ni vacilante, ni agresiva, y no deja duda alguna. Ese no no es una negación del pasado, es una corrección del futuro. Y solo quien sabe decir no puede decir sí. Bueno, era para compartirlo. Buenísimo, Andrea, probablemente te lo pidamos para compartir y para seguir trabajándolo, porque cada frase es para un día, ¿no? Sí. Así que, bueno. Exactamente. Muchísimas gracias por hacernos reflexionar sobre algo que tanto necesitamos en estos tiempos. Y bueno, será entonces hasta la próxima cita. Será hasta la próxima cita. Muchísimas gracias. Y bueno, quédense con esto de la práctica y el poder darse esos pequeños espacios para repensar cada uno desde su lugar. Así que bueno, nos vemos en un mes. Entonces, muchísimas gracias. Andrea Saporiti pasó por Citas de Radio con nuestra cita con vos.